Pregunta. ¿Alguien alguna vez en la vida ha trabajado solo en un proyecto? Que levante la mano. ¿Alguien ha hecho algo solo, completamente solo? Qué triste, ¿no? Es mejor ayudarse de compañeros expertos en todas las cosas para poder alimentar ese proyecto, ¿no? Yo creo que, bueno, en la escuela tal vez hacías algún proyecto solo, una casita que te tocó, pero lo más normal es que tengas que colaborar y que tengamos que utilizar a las demás personas en nuestro beneficio para un mejor proyecto. Y por eso hoy les voy a hablar de cómo, bueno, en realidad lo que les voy a contar es cómo trabajo, cómo gestiono los proyectos que me tocan y cómo se gestionan las personas y también cómo se gestiona la información. Porque claro, todos sabemos que un proyecto lo que tiene es información y cómo le transfiero a mis compañeros que están trabajando conmigo esa información pues para que no se pierda. Lo primero de todo es que antiguamente lo que hacíamos eran unos planos y de esos planos sacábamos un modelo, un 3D, unas mediciones, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora todo lo hacemos al revés. Hacemos un modelo y de ese modelo sacamos toda la información. De ese modelo sacamos los alzados, las secciones, las mediciones, el presupuesto, la planificación de nuestro proyecto. Toda la información tiene que estar coordinada y correcta para que cada gente que interviene en ese proyecto tenga la información verdadera. Gestionamos esa información con el objetivo de, en realidad, de tener un trabajo colaborativo. Y también nos debemos recordar que nuestro objetivo es simplemente desarrollar un proyecto. Les voy a enseñar. Este es el último proyecto que hemos entregado en mi oficina. Aquí es un data center que está hecho en 2 fases. La primera fase tiene 1.230 metros cuadrados. Siempre se suelen hacer los data centers en distintas fases para que el avance tecnológico se pueda implementar en la otra parte del edificio. Pensemos que hoy necesito un iPhone de 128 gigas, pero mañana, el próximo año, necesito el doble. Entonces, claro, hay que implementar esa tecnología y tener toda esa información guardada. Porque, bueno, no sé si todos saben lo que es un data center. Un data center es la nube, ¿no? Los datos de nuestro teléfono, los datos de Facebook, de Instagram y etcétera, hasta de nuestros proyectos, no están en la nube, sino que están en edificios que se llaman data centers. Son edificios con una carga tan tecnológica y requiere de profesionales expertos en cada una de las disciplinas que lo componen, que por eso es que tenemos que colaborar, integrarnos, comunicarnos y generar un proyecto lo más rápido posible. Este data center en particular es un 2N, o sea que todas las instalaciones están duplicadas por 2. Y además, la particularidad es que se utilizan máquinas súper estupendas, que ni siquiera la climatización utiliza agua. Es el data center de Sevilla, de la Junta de Andalucía en España. Fue una licitación pública donde hicimos el desarrollo. A mí me tocó, obvio, la parte de arquitectura y además coordinar todos los equipos pues para que habláramos el mismo idioma, para que nos entendiéramos en el mismo idioma. Todos trabajábamos en BIM. La Junta de Andalucía nos pedía un proyecto en BIM. Por obvias razones, no puedo mostrar todas las tripas, pero imagínense la cantidad de tuberías, conductos, electricidad que puede tener este edificio. Pues para desarrollarlo, la importancia del trabajo colaborativo. Tenemos una maquetita virtual. En esa maquetita tenemos la arquitectura, el que trabaja la arquitectura, que al final el que menos decide la arquitectura es el arquitecto, ¿no? Porque es una colaboración para que el edificio sea totalmente eficiente. El project manager, todos los de estructuras y toda la gente de los equipos de instalaciones. Este proyecto lo hicimos con PQC, que es una ingeniería española, que también tiene gente en Miami, o sea que un poco mundial. En las instalaciones,
pues no solo teníamos instalaciones, ¿no? Sino que mecánicas, eléctricas, sanitarias, incendios importantísima, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense la cantidad de personas y la cantidad de modelos y disciplinas que hay que coordinar para lograr un proyecto específico. Por eso es que yo llamo la importancia de la colaboración. Además, no solo eso, sino que teníamos un tiempo muy justo, como siempre, ¿no? El tiempo fueron, pues, 4 meses. Bueno, en realidad 4 meses y medio, utilizando primero como, digamos, un mes para conocerse, para implementar y para definir todas las reglas o maneras de trabajar y que fuera un proyecto conjunto. No se podía entregar un plano de electricidad completamente diferente a todos los demás, porque al final es un cliente, es una obra, y tenemos que entregar un proyecto entre todos, o sea que hay que colaborar. Son equipos multidisciplinares, cada uno tiene una mente distinta, cada uno le importan unas cosas distintas, al eléctrico no le importan las cosas que a mí me importan como arquitecta. Y todo se tiene que poner en común, en un objetivo común para desarrollar el proyecto. Obviamente, si tú colaboras, pues se reducen los errores y se puede hacer un proyecto de esta envergadura en tan poco tiempo. Porque ojalá nos dieran más tiempo, pero las cosas no son así. Esto tenía que salir en julio a licitación pública, para que ahora estamos escogiendo la constructora que lo va a construir. Y nuestro objetivo, o bueno, el objetivo de la licitación, es que se construya también en BIM. Con las mediciones que ya están dentro del modelo, se planifique, se certifique y toda la trazabilidad hasta la entrega y mantenimiento. Obviamente esto es un edificio donde el mantenimiento del edificio es súper importante, ¿no? Y hay que entregar pues, todo debidamente, pero fíjense que estamos hablando de información. Toda esa información de la maquinaria, de las salas y absolutamente de todo el proyecto se debe entregar lo más limpia posible, lo más clara y lo más intuitiva. Los equipos. ¿Qué equipos teníamos que coordinar? Pues una diversidad, la subjetividad de cada uno. Ahora que he llegado hay tantas palabras tan diferentes y eso que yo creo que entre los colombianos y los costarricenses tenemos un mismo lenguaje, pero hay palabras que todavía no se entienden. Y tal vez, aunque sean las mismas palabras, tú las dices distinto o quieres interpretar otra cosa distinta. Entonces, tenemos que entendernos, tenemos que tener esa paciencia necesaria para no enfadarse en un minuto, sino preguntar qué me has querido decir antes de enfadarme. Por lo que todos los agentes que intervienen en este proyecto pensamos tan distinto, de hecho, hasta tenemos diferentes zonas horarias. Yo estoy localizada en Madrid habitualmente y trabajo desde Madrid, pero la ingeniería PQC trabaja desde Barcelona, desde Bilbao y también desde Madrid. Aunque hay gente desde Madrid, igual que yo, que estamos a nada en metro o a nada en coche, no nos vimos nunca, ¿no? De hecho, creo que en Costa Rica es el único sitio que me quieren en 3D. Todos los demás solo de manera virtual. Hay que manejar todas esas subjetividades y diversidad para tener esa coordinación global. Esos son los desafíos. ¿Y por qué? Bueno, los de incendios estaban en Barcelona, el project manager estaba en Miami, el edificio en Sevilla, cada uno en su mundo, cada uno en su zona horaria. Pero en realidad hacemos eso porque podemos aprovechar de los mejores expertos en cualquier parte del mundo. ¿No? No nos quedamos solo en lo que tenemos, sino que podemos acceder ahora pues, a cualquier experto. La importancia de esa claridad en la comunicación, pues para evitar males entendidos y asegurar que todo ese proyecto sea un proyecto único, ¿no? Eso también es muy importante. Pero claro, ¿cómo llegamos a hacer todo esto? Pues con unas comunicaciones eficaces. Lo más importante en un proyecto, y ya sabemos que hablamos siempre de la metodología, pero yo creo que lo más importante en un proyecto son las comunicaciones. ¿Cómo nos comunicamos?
cómo hacemos esas transferencias de información y cómo nos organizamos. Esto es lo más importante. Cuesta, de hecho, cuando los equipos se forman, hay gente que es reacia a trabajar de esta manera, pero se le convence porque es la mejor forma de que todos tengamos la misma información y de que todos estemos alineados. Pongo esta imagen porque al final lo que utilizamos siempre es un canal de comunicación. ¿Quién ha utilizado Zoom? Porque Zoom tiene canales de comunicación, aparte de videoconferencias. Esta mañana utilizamos Teams para hablar con unos de Chile, Slack, Trello. Al final es que las personas se hablen y se comuniquen. Me faltan un montón, pues aquí podemos tener pues, otras plataformas, Discord, se me ocurre, o también los chats de Google, que Google también tiene unos chats donde puedes crear espacios y canales para comunicar las diferentes personas. Necesitamos una transparencia y una consistencia en esa comunicación, que sea abierta y además que todos nos enteremos de todo lo que esté pasando en un proyecto, porque si queremos hacer el proyecto en este tiempo limitado, tenemos que ser claros y todos debemos tener una misma información. ¿Qué quiere decir esto? Que están prohibidos las llamadas y los mails, y los WhatsApps, pues también. Todos nos basamos en canales de comunicación. En alguna de estas plataformas que todos estamos habituados a utilizar, creamos distintos canales. Pues un canal de general para debatir las cosas generales, un canal de arquitectura, uno de estructuras, uno de eléctricas, uno de mecánicas, uno de incendios, otro de BIM, ¿no? Para que el que tenga alguna duda o quiera comentar algo, lo comente en el canal específico. Y además, si una persona entra un mes después al proyecto, tiene toda la bitácora de las comunicaciones y no nos perdemos en la cantidad de mails que nos pueden llegar a enviar. Tampoco las llamadas, porque las llamadas, lo siento, pero es lo más inoperativo. De hecho, puedes llamarme el día de mi cumpleaños, pero no me llames para un proyecto. Porque la llamada se queda en una comunicación de dos. ¿Y los demás qué? ¿No tienen derecho a enterarse de qué está pasando en el proyecto? ¿No tienen derecho a decidir? Todos los centramos en estos canales de comunicaciones para que toda esa comunicación sea transparente. ¿Vale? Y los mails, es que la gente está acostumbrada a tantos mails que ya ni encuentras cuál fue el inicio del proyecto. Tal vez les preocupe la trazabilidad. Ah, no, es que yo tenía que enviar el mail para que quede constancia de que se entregó. A ver, tenemos ya una tecnología lo suficientemente consolidada para hacer una transferencia o un envío que quede todo registrado, mucho mejor que un mail, ¿no? Esto es fundamental, las comunicaciones. Como también digo siempre, o lo dije esta mañana, las herramientas existen, pero tenemos que trabajar con personas. Y las personas se tienen que comunicar claramente. A ver. Otro punto clave para un trabajo colaborativo es guiarnos por diferentes estándares. Bueno, perdón, diferentes no. Guiarnos por estándares y no inventarnos uno, es lo que quiero decir. Yo creo que cada vez que se inventa un estándar, se deja de ser estándar, ¿no? Si inventamos estándares de todos, pues imagínense que ya tenemos estándares de nada, ¿no? Utilicemos las ISO, utilicemos todo el trabajo que hace la Build Smart, todo el trabajo que hacen las comunidades BIM, en lugar de inventarnos una clasificación para nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es específico y nadie ha hecho un data center en la vida, ¿no? Pues todos los proyectos que se han hecho siempre se puede reutilizar todo el trabajo. De hecho, lo que siempre recomiendo es que nos copiemos de todo. Nos copiemos de alguien que ya pensó en lo que necesitamos ahora. No necesitamos inventarlo, necesitamos copiarlo. Pero claro, saber copiar, que yo creo que eso es más difícil que cualquier otra cosa, ¿no? Utilizar esos estándares. Utilizar, por ejemplo, las clasificaciones. No necesitamos inventarnos una organización de capítulos y un presupuesto, cuando ya se han hecho bastantes presupuestos y se ve que lo más fácil para un presupuesto de una obra es que los capítulos tengan el orden cronológico de la obra. Porque ahora yo voy a inventar diferentes capítulos para una obra, si es lo más eficiente. Y además tengan en cuenta que
nosotros podemos organizar este proyecto como queramos. Y de hecho, podemos organizar la información del proyecto como quiera que la va a recibir. Siempre una información limpia, orientada a cada persona que la va a recibir. Ya eso lo haremos más adelante. Tener un web es fundamental. Nadie lo lee, ya lo sé. Pero lo que hago es que los obligo a que pongan aprobado en su nombre, que está al final del documento. Entonces, el que no llegue al final del documento se ve que no lo leyó. Y hasta que no tenga todos, que es un simple aprobado y que se vea en la plataforma de que lo ha abierto y lo ha guardado. Con eso me conformo. ¿Por qué? Porque soy bastante estricta en la limpieza del modelo. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces arrastramos una cantidad de parámetros y una cantidad de basurita que no le sirve a nadie. ¿Por qué? Porque nos bajamos una familia de internet que tiene un montón de parámetros, un montón de cosas, pero al final no hacemos nada, no es esa marca de esa familia, sino que es de otra. Bueno, de hecho, en una licitación pública está prohibido poner marcas, ¿no? Tenemos que poner cosas genéricas para que se pueda competir, ¿no? Entonces, de repente, y les pongo el ejemplo en este proyecto, en incendios había familias en ruso y en chino, ¿no? Porque la gente no se da cuenta de toda la información que está introduciendo en el modelo y no es capaz de limpiarla. Entonces, lo más importante que digo en el web, aparte de que nos vamos a basar en las comunicaciones en un canal distinto, es que la información de cada uno de los elementos que componen el proyecto sea lo más limpia posible. ¿Qué quiere decir? Que para todo, o sea, para planos, para modelo, para presupuesto, para planificación, para todo lo que compone el proyecto, solo voy a usar 4 parámetros. Por ejemplo, el nombre del tipo, el código de montaje que se asocie al presupuesto. Bueno, perdón, 2, ¿no? Con eso es suficiente. Si al final con una cajita A por B por H y un código podemos hacer maravillas, no necesitamos absolutamente toda la información, ni siquiera para Facility Manager. ¿Qué es lo que la gente quiere para el mantenimiento de un edificio como este? Una lista clara, concreta, de los elementos, de la ubicación de las salas. Todo eso tiene que estar completamente correcto y con la información lo más limpia y transparente posible. Además, porque en tal cantidad de información que estamos manejando ahora, pues lo más importante es que toda la información sea verdad. No saben la cantidad de información inconsciente que sale de los modelos, ¿no? Entonces, siempre primero hay que hacer una limpieza de toda esa basurita para poder continuar con el edificio. Y de hecho, hay que hacer una auditoría, no semanal, porque la verdad no queda tiempo, pero sí por lo menos mensual, para que la gente se dé cuenta de toda la información que ha metido en cada uno de sus modelos. Obviamente, por cada modelo pues hay un responsable tanto de las comunicaciones como de diseño, y está en el canal, se le nombra @fulanito, por favor, limpia un poco las luminarias, ¿no? Para así tener toda la gestión, toda esa información sea transparente. Bueno, ¿qué les voy a decir de los manuales, de los parámetros y del uso de los estándares? Adoptando siempre las mejores prácticas que da la experiencia y que ya los investigadores que han redactado todas estas normas han decidido que son lo mejor para un proyecto. El CD, imprescindible, un CD para establecer toda la información del proyecto. Como los canales de comunicación, existe también el CD. El CD tiene pues tu carpetita en WIP, que es las carpetas de trabajo, pues la carpeta de arquitectura, la carpeta de estructura, las carpetas de mecánica, incendios y todas las disciplinas correspondientes. Insistimos, bueno, obligamos, la verdad, por contrato, a que todo el mundo trabaje en el CD. Porque muchas veces te salen con ese cuentito, no, yo lo subo todos los viernes el proyecto. No, queremos ver la evolución, queremos trabajar colaborativamente y queremos que si por motivos de diseño tenemos que cambiar una sala, pues hay que mover el pilar y no hay que moverlo el viernes, hay que moverlo ya, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes horarios de los participantes del proyecto. Tenemos nuestra carpetita de WIP, de trabajo, nuestra carpetita de compartido, nuestra carpetita de publicado, pero siempre
una información transparente en este CD. Entonces también me van a decir, bueno, pero si no mando el mail, ¿cómo se va a quedar entregado? Existen las transferencias, los informes de transferencias que les mandas el mail, pero aunque te llegue el mail, tienen la trazabilidad y debes modificar todo tu proyecto directamente en el CD para que todos tengamos la misma información. No hay nada peor que no saber cuál es el último plano, ¿no? Que no saber cuál es la última memoria, que no saber cuál es el último presupuesto. Necesitamos en tan poco tiempo que trabajar de la manera más ágil y que tanto las comunicaciones como la información sean transparentes. Al final, esto es ¿qué? Un repositorio de información, ¿no? Un repositorio donde voy a unir cada parte del proyecto, yo le llamo disciplinas, las diferentes disciplinas y las diferentes subdisciplinas, para poderlo matchar todo y generar un buen proyecto, esa coherencia de datos con los diferentes participantes. Esa coordinación al final es lo que nos asegura la coherencia del proyecto. Debemos integrar esas disciplinas para poder desarrollar este proyecto. Una cosa clave también son las incidencias. Cómo crear esas distintas incidencias para gestionar todo lo que podamos desarrollar en nuestro proyecto, para desarrollarlo. Y lo que me parece más importante de todo, que es al final la lista de elementos de todo lo que tenemos en nuestro proyecto. ¿Qué queremos en mi proyecto desde el principio? Siempre quiero una lista de elementos, de los elementos que componen mi proyecto. Y es esa lista de la que me voy a aprovechar para gestionar toda esa información. De hecho, imagínense un Excel pero enorme, con miles de columnas, con parámetros, ¿no? Donde yo puedo filtrar todos los muros de primera, todos los muros de segunda, y por tipo, por nivel, por todos los parámetros que se me ocurran. Yo quiero tener todo ese Excel completo, que es el que me va a ayudar a gestionar pues, toda esa información. Y claro, al final, imagínense llamar por teléfono y decir, no, es que hay que mover el pilar de la planta quinta a la esquina, a la izquierda, ese que está al ladito del baño. Pues qué difícil es entenderse de esta manera, ¿no? Entonces, lo más adecuado siempre es enviar incidencias. Son esas incidencias las que nos ayudan a comunicarnos y decir, esta puerta con estos datos y con esta información, para que la podamos resolver cuando se levante el que está en Miami o el que está en España o el que está en cualquier parte. Esas incidencias se llaman, el sistema es el BCF, que es Bin Collaboration Format, para que sean pues, no de entorno propietario. Son fundamentales las incidencias para poder trabajar colaborativamente. Pero tal vez muchas veces cuando envías incidencias la gente cree que le estás diciendo, ¡ay, está mal su proyecto! ¿No? Entonces tenemos que tener un poco la cordura necesaria pues para saber que, bueno, hubo cambios de diseño, hubo cambios de proyecto, o no pasa nada que no te des cuenta que ahí había un conducto y lanzaste una tubería. De hecho, para eso tenemos todas estas herramientas para poder trabajar con un buen ritmo y darte cuenta de los errores. No te estoy culpando de que haya algo malo, sino que te estoy dejando una tarea por resolver. De hecho, miremos más estas incidencias como tarea. Se despierta alguien en el otro lado del mundo y dice, bueno, hoy tengo que resolver esto, pam, 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 pam. No te llamo, te interrumpo lo que estás haciendo, ¿no? Porque cuando una llamada interrumpe, o no llega el compañero de al lado, porque muchas veces la gente está en la misma oficina. No te llega el compañero de lado, te interrumpe lo que está haciendo y al final no haces nada, ¿no? Sino que tienes una lista de tareas que resolver. O que comentarlas, no, esto no lo puedo hacer, te toca hacerlo a ti. Porque para eso están estas plataformas y para eso están estas herramientas. Las listas de elementos. Si les digo la verdad, yo vivo todo el día en función de las listas. Aunque tengamos un proyecto, sea un entorno gráfico, y estemos acostumbrados a ver
puertas, muros, tuberías, conductos, no vemos la cantidad de información que tenemos en nuestras manos. En cambio, si las vemos en formas de listas, es más práctico y más fácil. De hecho, cuando ya te metes en el tema de las listas, te queda gustando, porque si ves miles unos y de repente un cero, te das cuenta en un segundo. De hecho, es mucho más fácil de comprobar cualquier cosa. Hace mucho tiempo, una constructora de España me envió 2 proyectos. Era una residencia de ancianos en Tenerife, bueno, en Canarias, no me acuerdo en qué isla. Y me dijo, Carolina, ayúdanos, por favor, porque no sabemos las diferencias de estos 2 proyectos y necesita que era el mismo. Si tú abrías el modelo, era idéntico, ¿no? No sabemos las diferencias si las necesitamos, porque aquí hay una cosa contractual y a ver quién gana, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice? Cogí los 2 proyectos, pues saqué mis listas y las comparé. Entonces, en un segundo tienes en un Excel las diferencias de las 2 cosas, en cuanto a cantidad, en cuanto a texto, en cuanto a nombre y en cuanto a todo. La única manera de comprobar 2 proyectos pues, es en cuanto a esas listas. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora ya en Autodesk Construction Cloud hay un módulo donde puedes comparar versiones de los modelos, que eso también está bien, ¿no? Bueno, otra cosa que se me olvidó comentarles es que nunca le pongan fecha ni a sus modelos, ni a sus archivos, ni a nada, porque al final todo lo manejas con distintas versiones en la plataforma del CD que elijas. Hasta Drive tiene versiones. Siempre puedes recuperar la del mes siguiente, la que modificó tal persona, ¿no? Y no necesitas llenarte de archivos para tener toda esa trazabilidad de elementos. De hecho, muchas veces la gente dice, bueno, pero es que eso está en la nube, al final quiero tenerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una copia con un sincronizador de archivos, hacemos una copia al servidor pues para que hagan lo que quieran, pero de todos modos, siempre si van a enviar algo, si van a mirar algo, tienen que hacerlo directamente en el CD del proyecto. Mi lista de elementos. Tengo todos mis elementos listados. Yo puedo tener esa lista organizado por capítulos del orden constructivo de la obra. Yo puedo tener esa lista organizado por categorías Revit. Yo puedo tener esa lista organizada por clases de IFC. Yo puedo tener la misma lista organizada por Omniclass o por Uniformad o por lo que quiera. Pero fíjense que al final siempre es la misma lista de elementos que tiene mi proyecto. Ahora, si yo tengo una lista de elementos que tengo en mi proyecto, tengo tantos inodoros, tengo tantos lavamanos, tengo tantos muros de tal, tengo tanto hormigón, tengo tanto acero, tengo tanto tal, tengo esa lista de todos los elementos de mi proyecto. ¿Qué pasa si le pongo un precio? ¿En qué se convierte? ¿Quién dijo por ahí que algo? Ya está, es así de simple. Pero claro, todo atrás debe estar organizado y limpio. Y además lo más difícil es que los elementos sean lo que de verdad son. Que esto es lo más complicado. Si eso es un televisor, que sea televisor. Si es un inodoro, que se llame inodoro, no que se llame cualquier cosa. Porque esto es lo que te encuentras en todos los proyectos. Tú quieres sacar algo gráfico, sacar unos planos y pones cualquier cosa, ¿no? No te das cuenta de que esa información va a ir hasta el final y nadie la va a modificar porque le da miedo que alguien lo haya puesto por alguna razón. Y esos son los verdaderos problemas que tenemos. Pero en realidad, un presupuesto es una lista de cosas, una lista de la compra, una lista de todos los elementos que componen mi proyecto. Lo que pasa es que dentro de cada partida yo tengo unos descompuestos, una mano de obra, un material, una maquinaria, unos auxiliares, etcétera, etcétera, y al final son unos precios unitarios. Pero, igual que los planos, igual que el 3D, igual que todo sale del modelo. Obviamente, hay cosas que no están en el modelo y hay cosas que no tienen que estar en el modelo, ¿no? Yo qué sé, ayudas de albañilería, controles de calidad, eso no está en el modelo, no tiene por qué estar. Cada información debe estar en el lugar que le corresponde. No tenemos que enloquecernos tanto. De hecho, otra constructora en España me pidió que les ayudara a hacer una licitación de un puente de la FGV de Valencia. Y lo critiqué mucho porque debajo de una de las pilas
había una especie de maquinita de esas de vending, como expendedores de agua, y dentro de la maquinita había circulitos, triangulitos, cuadrados. Cada uno significaba control de calidad o significaba, había 24 circulitos que eran los 24 meses del BIM Manager. ¿Solo para qué? Solo para que estuvieran en el modelo. Pues no debemos llegar a ese punto. Cada cosa debe estar en el lugar correspondiente, ¿no? Entonces, hay cosas que no están en el modelo, hay cosas que están en una memoria de Word. Y cuando yo hablo de modelo, no hablo solo en un Revit. Aquí, de hecho, estoy hablando de 7 modelos en Revit, un topográfico en Civil, 7 memorias de cada una de las disciplinas, archivos Excel por cálculos, por no sé qué, 7 prestos de cada una de las disciplinas, etcétera. Y todo compone, todo se llama un modelo, no solo un archivo. Aunque trabajemos cada una de las disciplinas por separado, es como los PDF, sacamos diferentes PDF, después lo unimos todo. ¿Por qué? Porque el Colegio de Arquitectos necesita un PDF para avisar. Un proyecto homogéneo, un único proyecto hecho por profesionales que en realidad colaboran. Un presupuesto, pues es una lista de elementos y poco más. Está formado por unidades de obra que representan esos elementos terminados, siempre orientados al precio, ¿no? Y si esa lista de elementos que tengo yo en mis manos, le digo que este muro o este pilar se construyó hoy y que este pilar se construye mañana y que el de la siguiente planta se construye en un mes y que después llega los alicatadores y después llega no sé quién y pone y continúa la obra, ¿en qué se convierte? Una planificación. Porque al final una planificación es una lista otra vez de procesos. Fíjense que siempre manejamos toda esta lista de información. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Las herramientas están para nuestro beneficio, pues usémoslas. Es una lista de procesos y de tareas para ejecutar ese edificio. Eso es una programación. ¿Y de dónde la sacamos? Pues del modelo, porque tenemos el modelo. Tenemos, imagínense, unas piezas, un Lego, ¿no? Algo construido, pues se compone de esas piezas. ¿Cuándo las coloco? ¿Cuándo las construyo? ¿En qué orden? ¿No? De hecho, yo siempre, por ejemplo, a mi familia, que me preguntan qué es BIM, les explico, el iPhone lo hace y saben en qué momento ponen esta pieza, de dónde viene, cuánto dura, quién la ha hecho, y etcétera. Se sabe todo. Pues nosotros tenemos este modelo, tenemos una información tan valiosa, tan estructurada y además tan organizada que aprovechémosla para nuestro beneficio, para nuestro desarrollo de nuestro proyecto. Tenemos, cada elemento está en la planta correspondiente, cada elemento se llama como se tiene que llamar, si es una válvula se llama válvula, si es un pilar se llama hormigón, del hormigón que sea, ¿no? Qué difícil sería tener esa información, por ejemplo, en una tabla Excel. Qué difícil sería, ¿no? De hecho, aunque yo sé que la mayoría de las obras se manejan con tablas Excel y nadie sabe ni cuál es el último, ni qué es lo que hay, ni dónde está. Pero es que leí la semana pasada en un meme una frase que me gustó mucho, por eso vengo a mi móvil a mirarla, y decía, no hay peor pesadilla que hacerte cargo de un Excel de otra persona. ¿O no? ¿No? Porque al final los programas de construcción, porque estamos hablando de construcción del sector, están, pues aquí está el precio de la obra. ¿Cuántos precios tenemos en una obra? Tenemos el precio del proyecto, tenemos el precio de licitación, tenemos el precio de contratación, tenemos el precio un mes después de la obra, que es diferente. El día 1 mi hormigón vale 1, el último día seguro vale 1,10. Y todos esos son gastos. Si lo hacemos con un Excel, eso sí es para valientes, ¿no? ¿Quién se hace cargo de un Excel de otra persona? Imagínate. No se sabe ni la casilla, ni lo que es, ni de dónde viene. Tenemos nuestros elementos organizaditos. Usémoslos, usémoslos. Y bueno, sigo con mi lista. Si yo a esa lista de elementos, que cada elemento sabe dónde está, en qué sala está,
Esta luminaria sabe que está en este auditorio, este edificio y en este nivel. Esta luminaria sabe qué potencia tiene, todos los elementos tienen la información necesaria. No hablemos de LOD. Yo siempre he sido un poquito contraria a los LOD. ¿Por qué? Porque te pone mucho trabajo. De hecho, siempre me gusta ese término de LOIN, ¿no? La información necesaria en cada etapa de proyecto. Solo la única información necesaria que yo necesito en esa etapa de proyecto. Y sí, para la entrega, estos edificios tienen un comisioning tremendo, porque yo debo entregarle a la empresa de mantenimiento absolutamente todos los elementos listados, organizados, con los parámetros que me piden. ¿Y qué parámetros me piden? Pues la sala de la máquina, la potencia, etcétera, etcétera. Todos los datos que yo tengo y que están en el modelo. Eso es un Facility Manager. Eso es un COBIE, o bueno, muchas veces yo utilizo este plugin de Revit de extensión. Esta es una imagen de una farmacéutica, es un poco antigua. Fui responsable de las obras de una farmacéutica mucho tiempo en Madrid, en Tres Cantos, en Normo, no sé si la conocen, hace medicamentos. Y me contrataron allí para tener organizados todos los planos que tenían de la farmacéutica. Eran 100.000 metros cuadrados. Al final comenzamos a levantar toda esa información, nos dimos cuenta que cada plano era diferente. Entonces nos instalamos en la farmacéutica y comenzamos a levantar. La arquitectura era simplemente un contenedor de las instalaciones. Pero lo más importante, a lo que le íbamos dando más detalles, por ejemplo, a todo lo de clima, a todo lo de electricidad y sobre todo a todo lo de incendio como lo más indispensable. Y también a las salas, el número de la sala, el nombre de la sala, la presión, la sobrepresión, etcétera, la temperatura, etcétera, etcétera. Todo eso en manera de listas y teniéndolo modelado. Cuando los dueños se fueron dando cuenta de todo el potencial que podía salir de aquí, pues terminé modelando hasta lo que no se imagina, ¿no? Y de hecho las obras mismas de la farmacéutica que teníamos, porque claro, compran una máquina y hay que adaptarla a alguna sala, pues se hacían también en Revit, se aprobaban y se sumaban a los planos. Aquí la ventaja fue, esto fue como en el 2012, que ellos decidieron federarse con la FDA para poder exportar medicamentos y se la dieron a la primera, porque todo lo que nos preguntaban lo teníamos, la información de las salas, toda la información la teníamos organizadita, en manera de listas. Y este es un ejemplo porque un verano me dediqué, bueno, no sé si se ve bien, a poner chapitas de estas militares a cada una de las válvulas y a cada uno de los elementos con el nombre de información que estaba directamente del modelo. Entonces, todos los elementos estaban con categorías. De hecho, en esa época, yo no conocía ni el Umniclass ni todas estas clasificaciones. Utilizamos el KKS, que es una clasificación de plantas nucleares alemana. Y fue lo que adaptamos para esa codificación. Tenemos una base de datos con información, una base de datos que debe estar limpia, con solo la información necesaria de los elementos, solo los datos característicos para poder gestionar cada una de las etapas de nuestro proyecto, ¿no? Y en eso es lo que quiero enfocarme, de esa base de datos limpia. Si hablamos de Big Data, lo primero que tenemos que hacer siempre es de esa limpieza de todos esos datos, que lo único que hacen es borronear nuestro proyecto, nuestro trabajo. Esto es, como no podía mostrar las tripas del otro, este es un data center antiguo, este está en Arabia Saudí. Solo para mostrarles todas las tripas y la cantidad de información que tiene un proyecto por dentro y que se tiene que coordinar, como hablándonos y trabajando, ¿no? Eso sí, colaborando entre todos, ¿no? No está, como dicen los niños, yo colaboro, tú comparte lo mío, pero yo no te comparto lo tuyo, ¿no? Todos compartimos y todos colaboramos, porque al final las decisiones que tomas al principio del proyecto, con el poco tiempo que tenemos para un proyecto, pues tienen bajo coste. Las decisiones finales en la obra, imagínense el coste que tiene, ¿no? Entonces, lo que les vengo a, espero que haya transmitido, es que la importancia de los datos, la gestión de la información y el trabajo colaborativo, lo fundamental que es el BIM.
las herramientas, sale otra mañana, cada programa se renueva y salen cosas nuevas en cada 3 meses. Lo importante es ese trabajo humano, ese trabajo en equipo, que podamos tener esa trazabilidad de la información y que nos aprovechemos de la gran cantidad de información que tenemos en nuestro proyecto, que está a nuestra disposición. Así que aprovechémosla. Muchas gracias.